Seguimos aquí en su espacio Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, dos que hacen uno para pegar más fuerte, ¿verdad? Se integra con nosotros don Jacinto Sención en esta conversación con Narciso Isa Conde para ver. Que hubiera sido bueno que tuvieran la de cristianismo, Navidad. Pero reincorporamos la pertinencia de la ciudad de Jesús para el cambio necesario en estos tiempos de injusticia, en estos tiempos de desigualdad, de exclusión social. Y entonces Jesús representa todo lo contrario de esos valores negativos, porque a Celedonio Jiménez no le gusta que uno hable de antivalores. Los sociólogos dicen que todos son valores, unos negativos, otros no tan negativos y algunos positivos. Entonces, bueno, pudiéramos empezar por ahí, la pertinencia del ejemplo de Jesús de Nazaret hacia un mundo de justicia, Narciso. Y bienvenido, don Jacinto Sención, al segmento. Saludo, don Alfonso, don Narciso y a ese público televidente que siempre está pendiente en Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. Y creo que es un privilegio de tener tanta gente. Yo que sigo, que le doy seguimiento a la gente que está aquí, porque uno está mirando aquí a la gente que nos está siguiendo. Y son gente de grande liga. Además, si Taponé escribió un libro Tras la huella de Jesús y Frei Beto sigue marcando pauta en esa dirección, son pertinentes la ciudad y sobre todo el ejemplo de Jesús. Si Engels habló del socialismo utópico, hay que decir que mucho más atrás, en el inicio de esta era, con el nacimiento de Jesús, con su impronta, ¿no? Hay una especie de embrión, de preámbulo, de prólogo de las ideas socialistas comunistas. ¿Por qué lo llamó utópico? Porque no era realizable. Y el de Lenin sí era realizable. No, no es de Lenin, el de él y el de Marx, en el sentido de que no partía de un análisis del capitalismo, sino simplemente de la idea de colectivizar, hacer comunas, desarrollar relaciones de igualdad, sin plantearse el tema de la lucha de clases, de la necesidad de derribar, abolir el Estado capitalista, hacer un proceso de transición, socializar los medios de producción, que ya es la idea que contiene lo que Marx y Engels llamaron el socialismo científico, a partir también de una visión filosófica distinta. Bueno, pero lo que quiero decir es que es como también en las poblaciones originarias del continente. Tú vas a encontrar en las sociedades indígenas, de los pueblos originarios de Bolivia, de Guatemala, de Perú, todo el mundo andino, una cosmovisión, una relación de igualdad, de comunidad, de vida en común, que sin duda alguna son prólogos del proceso de socialización, que es un proyecto que yo creo imprescindible para salvar la humanidad de todo el fenómeno destructivo que se está desarrollando en la actualidad, con un capitalismo cada vez más brutal, decadente, parasitario, en fin. De manera que sí, que hay que rescatar las ideas, la prédica, la práctica de Jesús en ese sentido. Por eso también se da ese puente entre marxista y cristiano a partir de los elementos comunes que pueden encontrarse en esos proyectos, en esos esfuerzos. Claro. Uno mirando este tiempo como nosotros le llamamos la iglesia cristiana, no solamente católica, también de otras denominaciones, celebrando este tiempo nosotros llamamos el comienzo de lo que es la liturgia cristiana católica. Y este tiempo le llamamos Adviento, que son 4 semanas, luego concluyendo con lo que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero es interesante la reflexión de cómo esta fiesta, mirando la que empezó, lo que es el Adviento, en el siglo IV, siglo V, pero mirándolo del sentido, Narciso, un sentido, porque hay una invitación a la conversión, a revisarse, cómo se está llevando la vida, si es coherente al estilo de Jesús de Nazaret. Pero dentro de esa mirada,
y ya retomando, inclusive ahora tenemos unos personajes importantes dentro de la liturgia de lectura de la Biblia. Uno de ellos es Isaías. Es increíble cómo escuchar a Isaías llamando a la conversión, llamando al tema de la justicia. Es un tema principal, el tema de la justicia, por los niveles de injusticia que se estaba viviendo en ese momento. Y luego, en el tiempo de Jesús, está Juan el Bautista, que también, inclusive, Juan el Bautista hasta le cortaron la cabeza, porque supo decir en su momento, delante de los mandatarios quienes estaban reinando, decir las verdades. Y el propio Jesús. Y el propio Jesús, entonces, mirando lo que Jesús más critica, lo que Jesús más le duele, fíjense cómo dice Jesús, es que andan como ovejas sin pastor. Es que la gente que está gobernando, al final lo que le está poniendo carga pesada, lo que le está poniendo es fomentando malas injusticias, las desigualdades sociales, y a eso es que Jesús le sale al frente. Y es salir al frente, ¿qué implica eso? Bueno, al final termina con crucificado. Y muchas veces uno como que desvirtúa el discurso cristiano, desvirtúa esa figura de Jesús de Nazaret que llama a un cambio radical. ¿Te imaginas la profesión de fe cristiana hecha desde el poder establecido, el poder constituido en este país? Eso, y los Vicini se dicen cristianos. ¿Y qué ha implicado? Que están en los primeros bancos. ¿Qué ha implicado la acumulación de riqueza de los Vicini para la sociedad dominicana en términos de desigualdades, de penuria? Una cosa atroz. Y se consideran dueños. No, usurpando todo, son dueños del país. Pero son los González Cuesta, los Bonetti, todo eso van a misa, hasta comulgan. Sí, sí. Entonces tú ves, tienen fundaciones. Tú ves una falsedad. Sí, sí. Eso que tú dices del poder y de cómo el discurso de justicia choca con el poder, en el marco del capitalismo actual eso todavía es mucho más dramático, porque los niveles de acumulación y de opulencia de unos pocos, coño, choca de una manera terrible con las condiciones en que vive la humanidad, una gran parte de la humanidad. El tema migratorio, qué han hecho con África, qué han hecho con Haití, qué han hecho con este país, ¿entiendes? Y bueno, y muchas cosas de esas se han hecho a nombre incluso de determinadas religiones, no solo de la religión católica o del cristianismo en parte del mundo. Hay también un proceso de articulación del poder con esa formalidad religiosa que no es esencial. Bueno, mantener el status quo muchas veces, porque al final, ¿qué pasa, don Narciso? El seguimiento de Jesús tiene que ser un seguimiento radical, porque hablar ¿qué implica ser cristiano? Bueno, ser un Cristo en el presente, ser un Cristo, pero un Cristo que no está ajeno a las vicisitudes, a la problemática, a las injusticias, y usted al final tiene que enfrentar eso. Si usted se considera cristiano, usted tiene que enfrentar eso, porque eso fue lo que Jesús hizo, enfrentarse al status quo, enfrentarse al poder político, al poder religioso, pero también a enfrentarse a un pueblo que tal vez en su buena fe o en su ignorancia, realmente inclusive veía hasta bueno y válido ese maltrato y esa humillación que recibían. Inclusive todavía hay iglesias, hay religiones que muchas veces que al pobre pueblo que está masacrado, que está oprimido, a veces lo quieren poner como si eso fuera un castigo de Dios para mantener, esa hegemonía de gobernante que se tiene. La prédica de la obediencia y la resignación. Obedece, resígnate, que ese es un mandato de Dios. Para tú poder conquistar el paraíso tienes que soportar todas estas calamidades aquí. Todo ese discurso. Pero sin embargo el discurso de Jesús no era eso. Jesús le decía, no, es que el reino es aquí. Sí. El reino está en ti. El reino es cuando tú empiezas a practicar la justicia. Cuando tú aprendas a que el otro que está al lado es hermano tuyo. Hay una inversión total. En la dinámica de los poderes que se han conformado
con la anuencia de la religión o de determinadas jerarquías religiosas, en comparación con todo lo que fue la prédica original y las luchas que se han librado. Cuando y por eso también surgen corrientes, es decir, sí. Tú debes vivir eso permanentemente en el seno de la iglesia, ¿no? Como las posiciones reaccionarias, del lado del poder, justificadora de la explotación, incluso hasta inclinada a determinados poderes políticos, militares. Y eso lógicamente al que conoce cómo surgió el cristianismo le tiene que chocar. Sí. No, fíjate todo, si nos vamos a la parte actual, todo el problema hasta cierto punto que se está creando el Papa Francisco. Porque él con todo y eso ha intentado tener un modelo de iglesia que vaya en coherencia con lo que es ese modelo, esa figura de Jesús de Nazaret. Pero dentro del seno de la iglesia, de la jerarquía, en el sentido de gente que son cardenales, que son arzobispos, vea todo el conflicto que ha tenido él con la iglesia alemana, es increíble todo el poder conservador en la iglesia católica es demasiado fuerte. Es que va ligado al poder. Va ligado al poder. Entonces, la prédica distinta, diferenciadora en ciertos aspectos, cae como, es retórica. Tú ves, por ejemplo, aquí mismo, yo leí, estudié la encíclica sobre el tema ambiental del Papa Francisco, que es un buen documento. Laudato Si. Interesante, se ha hecho una reflexión a partir de ahí. Documento. Sin embargo, eso no está asumido desde las altas jerarquías, no está asumido. Hubo algunos intentos, pero ¿qué va? Los niveles de depredación ambiental que hay en este país es para que no solo la iglesia, sino para que todo el movimiento que tenga sentido de justicia enfrente esa situación. Porque además es comprometiendo a las nuevas generaciones y a los que no han nacido. Y que es un tema común. Porque hablar de medio ambiente es un tema común tema que tiene que ser común para es la casa común, la madre tierra, es la casa común. Entonces, hay un divorcio. Y bueno, y eso ha pasado también con determinados movimientos socialistas y determinados movimientos marxistas, que te asumen retóricamente determinadas propuestas, pero no van a la praxis, la praxis de transformación de la sociedad y de creación de socialismo. Hace un momento le preguntaba a Narciso aquella teoría de Hegel sobre el socialismo utópico a propósito de las huellas de Jesús de Nazaret. Me daba una explicación, que la explicación en definitiva no es para mí, sino para los amigos televidentes que nos siguen, y es bueno también ese carácter pedagógico de la intervención. Si aquel era el socialismo utópico de Hegel, porque no mandaba a enfrentar lo que era la lucha de clase, y está toda la teoría marxista y enriquecida por Lenin del socialismo real, que reconoce el tema de la confrontación social y de la lucha de clase. ¿Por qué entonces Narciso en un momento escribe un texto rearmando la utopía? ¿Es que entonces en definitiva todo sigue siendo una utopía? No, mira, ¿qué es lo que pasa? Que los términos en la historia van cambiando de significado. En ese momento en que Marx y Engels estaban empeñados en darle, en recoger, porque no es, el criterio de Engels sobre el socialismo utópico no es un criterio despectivo, es rescatándolo en cierta medida, es decir, pero tiene este déficit, Ahora, ya la utopía está muy vinculada al sueño, como término, al sueño, al ideal, al proyecto de humanidad. Entonces en este libro yo le puse ese tema, ese título, Rearmando la utopía del neoliberalismo global al nuevo socialismo mundial.
Yo le puse el título Rearmando la Utopía, porque el entonces canciller de México, ahora no recuerdo exactamente el nombre, escribió un libro que tuvo mucho impacto en América Latina, que era La Utopía Desarmada. Entonces yo dije, bueno, aquí vamos a rearmar la utopía. La utopía como sueño realizable. Y si tú quieres también un poco como Eduardo Galeano, haciendo acopio de una reflexión que hizo un cineasta amigo de él, presentó el tema de la utopía. La utopía, como sueño, como objetivo, decía él, es como el horizonte, que nunca se alcanza, pero caminamos hacia él y avanzamos. Bueno, y así ha sido la historia. Porque si bien existió ese socialismo que Engels llama utópico, algunos hablaron del socialismo primitivo, del comunismo primitivo, hay que decir también que lo que se produjo como socialismo en el siglo XX tenía mucho todavía de falta de socialismo. Yo digo en este libro que lo que fracasó no fue el socialismo, sino la falta de socialismo en el camino hacia él. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, por una serie de circunstancias de carácter cultural, de carácter histórico, de la relación sistema capitalista mundial y revolución rusa y revolución en la Unión Soviética, resultó un modelo determinado en el esfuerzo de socialización, que fue el Estado como el Estado controlándolo todo, la propiedad estatal. Un socialismo de Estado. Un socialismo de Estado. Es decir, que necesariamente la propiedad estatal no es socialista, necesariamente. Porque un socialismo de Estado no es socialismo. Exacto, exacto. Entonces tiene todavía elementos en la relación trabajo asalariado, pero supera el capitalismo en cierta medida, en tanto el excedente de la propiedad estatal va a la sociedad en general. Claro, hay una apropiación de menor cuantía que la capitalista por la propia burocracia que crea su sistema de privilegio y todo esto. Bueno, pero el tema es que todo esto en cierta medida es el prólogo, es el preámbulo del gran proyecto socialista que tampoco tiene fin, no hay estación final. Ahora hay una reflexión seria en los marxistas a propósito de la necesidad de que no identificar el socialismo con propiedad de Estado, con socialismo de Estado, plantearse la socialización de la propiedad, la socialización del poder, incluso retomar lo que Lenin habló en el libro El Estado y la Revolución, de la extinción del Estado, concebir el Estado como un factor transitorio hacia una asociación de seres humanos libres. Todo ese proyecto, todo eso está en el proceso de debate actual a partir de las experiencias fallidas, pero también de los logros de esa experiencia. Porque hay que verlo con todo el... Cuando tú ves lo que está pasando en muchos de esos países, donde se derrumbó aquello, tú dices, coño, pero es un capitalismo brutal lo que se está viviendo allí, ¿no? Y lo que se está viviendo en la humanidad entera. Ya el capitalismo se torna mucho más destructivo de los seres humanos, destructivo de la naturaleza, cada vez más enajenante, militarizado, gangsterizado. Todo esto es el preámbulo de una gran crisis del sistema capitalista mundial, de una crisis múltiple que le da razón de ser al proyecto socialista. Y hay que rearmar la utopía. Y hay que rearmar la utopía. Más brutal que el tiempo no hay nada, Narciso. Bueno. Y es tiempo de ir a una pausa. Aquí en Tiro al Blanco, Voz para el Cambio. Vamos arriba, señor director.